Huye, Lucía. Me lo susurraron mis suegros al ponerme una libreta en la mano. Si te quedas aquí, morirás. Obedecí y, oculta en la oscuridad, presencié una escena aterradora. La historia de hoy gira en torno a Lucía Fernández, una mujer buena y paciente que vivía silenciosamente entre la familia hipócrita de su marido, trabajando como contable en una conservera. Una noche lluviosa, su suegro, don Antonio Vargas, el patriarca, enfermó de gravedad. Antes de morir, le entregó a Lucía una libreta secreta y le susurró: «Huye, si te quedas aquí, morirás». Con un presentimiento funesto, Lucía se escondió fuera de la casa y fue testigo de una verdad espantosa. ¿Cuál sería esa terrible verdad? Don Antonio, ¿qué le ocurre? Mateo, señora Isabel, bajen rápido. Lucía gritó al ver a don Antonio caerse de su silla de ruedas al suelo de baldosas. Una llovizna de octubre caía sobre la bahía de Algeciras, trayendo un frío que calaba hasta los huesos. Los ojos de don Antonio se pusieron en blanco, su boca se torció hacia un lado, y una espuma blanca brotaba de sus labios. En su mano demacrada, surcada de venas azules, temblaba en el aire como si intentara aferrarse a un último hilo de vida. Lucía se arrodilló y apresuradamente limpió la espuma de la boca de su suegro con el borde de su ropa. Cuando intentó levantarse para llamar a una ambulancia desde el teléfono fijo, don Antonio la agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. Sus uñas se clavaron en su piel, haciéndola sangrar. Jadeando, le puso algo áspero en la palma de la mano. Era una vieja libreta de ahorros, envuelta en un plástico gastado. «Huye. Si te quedas aquí, morirás». La voz de don Antonio era un hilo débil e intermitente, ahogada por el sonido de los truenos que retumbaban fuera. Lucía miró a su suegro, atónita, mientras un sudor frío le recorría la espalda. La mirada de don Antonio no era de terror ante la muerte, sino una súplica extrema mezclada con asombro. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, se oyeron pasos pesados en la escalera de madera. Su marido Mateo y su suegra Isabel Romero irrumpieron en el salón. Mateo llevaba una camiseta barata y todavía apestaba alcohol y al cemento de la obra. Doña Isabel se había puesto a toda prisa una bata de casa de color azul marino, con un rosario de madera todavía en la muñeca. «¡Aparta! ¿Qué le has hecho para que tu padre esté así?», gritó Isabel, empujando bruscamente a Lucía contra una esquina. Echó un vistazo rápido a don Antonio, que jadeaba, y luego le gritó a Mateo: «¿Qué haces ahí parado? Ve a por el coche». «¿A saber cuándo llegará la ambulancia con esta tormenta?». Mateo, sobresaltado, agarró a Lucía por el brazo y la arrastró hacia la puerta. «Tú sal al patio y espera. Yo cojo la furgoneta y voy a buscar un taxi a la entrada de la urbanización. Aquí solo estorbas». La pesada puerta de madera se cerró de golpe ante sus ojos, y la lluvia le azotó la cara con una frialdad hiriente. Lucía todavía apretaba la libreta, oculta bajo su ropa. Un funesto presentimiento le dijo que algo iba muy mal. La actitud de Isabel y Mateo era demasiado fría. No había llanto, ni la confusión normal de ver a un ser querido agonizar. En lugar de esperar en la puerta como le había dicho Mateo, Lucía retrocedió. Se escondió con cautela detrás de una pila de viejas redes de pesca que desprendían un olor salobre en un rincón del patio. La luz de las farolas no llegaba hasta allí, y la oscuridad engulló su pequeño cuerpo tembloroso. A través de una rendija en el cristal de la ventana, la luz amarillenta de la lámpara del salón proyectaba sombras distorsionadas. Lucía contuvo la respiración. Mateo no se puso un impermeable, ni sacó la furgoneta. Tranquilamente, fue a la cocina, cogió una fregona y limpió el agua que don Antonio había derramado. En el sofá, Isabel se inclinó para sacar un pequeño frasco de plástico de debajo del altar familiar. Era el bote de las pastillas para la tensión de don Antonio. Abrió la tapa, fue rápidamente al baño de al lado y tiró de la cadena. El sonido fue atronador. Volvió, tiró el frasco vacío a la basura y miró con frialdad a don Antonio, cuyo pecho apenas subía y bajaba. Lucía se tapó la boca con fuerza para ahogar el grito que pugnaba por salir. Sentía las piernas como si fueran de barro. Lo estaban matando. Era el asesinato perfecto, disfrazado de un derrame cerebral. Y ella, la nuera pobre que trabajaba en la conservera, sería la última persona que estuvo a su lado antes del ataque. Sería el chivo expiatorio perfecto para la negligencia, o cualquier otro crimen horrible que quisieran imputarle. Las últimas palabras de don Antonio resonaron en sus oídos. «Huye». Lucía retrocedió lentamente hacia el muro del jardín. No se atrevió a entrar a por nada, aguantando la lluvia que le golpeaba la cara. Saltó el bajo muro de ladrillo, cayendo en un callejón lleno de barro y agua sucia, y corrió desesperadamente hacia la densa oscuridad. «¿A dónde vas? Entra en el autobús».
¿Que te vas a calar?, le gritó bruscamente el conductor de un viejo autobús nocturno, dándole un codazo a Lucía mientras el vehículo emitía un humo denso. Lucía se encogió, abrazándose los brazos erizados por el frío, y subió los escalones del autobús. Para escapar, había caminado casi 5 kilómetros por las estrechas callejuelas de Algeciras. No podía coger un taxi ni ir por las avenidas principales. Temía que los faros de un coche iluminaran su rostro. Cuando llegó a la estación de autobuses, estaba empapada y cubierta de barro desde las pantorrillas hasta su camisa blanca. «Un billete para el destino más lejano que salga esta noche, por favor», dijo Lucía, sacando unos billetes arrugados y húmedos del bolsillo de su pantalón. El hombre, con tatuajes en los brazos, le arrebató los billetes y señaló la última fila. «Al rincón del fondo. Esta línea va directa hasta A Coruña. Si quieres bajar antes, avísame con 10 minutos de antelación». El autobús se puso en marcha con un traqueteo, cargado de un aire viciado que mezclaba olores a vómito, gasoil y el hedor a pescado de unas cajas de marisco ilegal escondidas en el maletero. Lucía se acurrucó en una litera estrecha y sucia, que olía a moho. Solo entonces las lágrimas calientes brotaron de sus ojos, rodando por sus pálidas mejillas. Hacía apenas unas horas. Era una esposa obediente que cuadraba las cuentas de la lonja para su familia política, ahorrando céntimo a céntimo. Ahora era una fugitiva sin equipaje ni futuro, solo con la ropa mojada que llevaba puesta y la misteriosa libreta que le dejó su suegro. Esperó a que se apagaran las luces del autobús y solo entrara la tenue luz de las farolas a través de los cristales rayados. Solo entonces se atrevió a sacar la libreta de debajo de su ropa. El envoltorio de plástico estaba roto y el agua de la lluvia se había filtrado, manchando y ondulando los bordes. Lucía abrió la libreta. No había ninguna cantidad de depósito impresa. Dentro, en el papel amarillento y rayado, había una serie de números escritos a mano, con la caligrafía temblorosa e inclinada característica de don Antonio. Junto a las largas cadenas de números, que no seguían ninguna regla aparente, había símbolos extraños. En la última página la tinta azul estaba medio borrada, pero se podía leer una dirección. Conservera Castro, calle del Orzán, A Coruña, Galicia. A Coruña, repitió Lucía en voz baja. Había oído a don Antonio hablar de joven sobre el mar de Galicia, pero nunca había mencionado la calle del Orzán, ni una conservera. ¿Por qué le había confiado esa dirección al borde de la muerte? ¿Qué significaban aquellos números? Lucía se abrazó las rodillas, con la cabeza palpitándole como si la golpearan con un martillo. No podía volver con su familia. Eran humildes, agricultores que trabajaban de sol a sol en el campo. Isabel y Mateo no tardarían en ir allí, armar un escándalo y amenazarlos. Seguramente ya se habrían dado cuenta de su desaparición. Mateo, con sus turbias conexiones en el sector de la construcción y con los clanes del puerto, no tendría problemas para movilizar a gente y encontrarla. Tenía que ir al lugar donde menos se lo esperaran. «Señor conductor, avíseme cuando lleguemos». A Coruña», gritó Lucía hacia la parte delantera del autobús. Los ronquidos acompasados de los demás pasajeros ahogaron el terror de su voz. El autobús corría a través de la oscuridad, dejando atrás la vida sumisa de Lucía y un crimen atroz enterrado bajo la lluvia torrencial. «¿A quién buscas? ¿Qué haces tan temprano en esta vieja fábrica?». Una voz grave, mezclada con el olor a tabaco de liar, surgió de detrás de unas enormes cubas de madera. Lucía se giró, sobresaltada. Un hombre de mediana edad, de piel oscura y brillante por el sudor, se acercaba con el torso desnudo, cargando 2 cubos de plástico llenos de escamas de pescado. Lucía, asustada, dio un paso atrás. Había llegado a Coruña de madrugada. Después de preguntar a los vendedores ambulantes y caminar por una calle de tierra rojiza cerca del puerto, finalmente encontró la conservera Castro. No era una fábrica moderna y grande, sino un conjunto de edificios destartalados con techos de chapa oxidada, precariamente situados a la orilla del agua. «Busco al señor Castro». El hombre entrecerró los ojos, dejó los cubos en el suelo con un golpe sordo y se dejó caer en una silla de plástico rayada. «Yo soy Castro. ¿De parte de quién vienes? ¿A cobrar una deuda o a buscar trabajo? Aquí no hay trabajos cómodos ni bien pagados, así que no pierdas el tiempo». Lucía respiró hondo, tratando de tragar el sabor amargo que le subía por la garganta. Se acercó y, con cuidado, sacó la libreta envuelta en plástico del bolsillo. La abrió por la última página, la que tenía la letra de don Antonio, y la puso sobre la mesa de madera. «Me llamo Lucía Fernández, soy la nuera de don Antonio Vargas de Algeciras. Él me dijo que viniera a buscarle». Castro, que estaba a punto de encender un cigarrillo, se detuvo. Sus ojos turbios se clavaron en la escritura del papel. Su mano callosa tembló ligeramente al tocar el borde de la libreta. El aire se volvió sofocante.
Solo se oía el zumbido de las moscas alrededor de un charco de agua estancada. Castro dobló la libreta y se la metió en el bolsillo de su pantalón de trabajo. No preguntó por qué don Antonio había enviado a su nuera, ni se extrañó del aspecto miserable y desaliñado de Lucía. Dio una larga calada al cigarrillo, expulsó una nube de humo y señaló con la barbilla el final de la fábrica. Sígueme. Lucía siguió a Castro en silencio, por un camino estrecho y embarrado por el agua y la salmuera, que se filtraba de las cubas. Los trabajadores, con el torso desnudo, que transportaban sal y anchoas, la miraban con curiosidad descarada. Castro se detuvo frente a una cabaña de madera construida con tablones y un techo de pizarra rota, peligrosamente situada junto al agua. Métete aquí y vigila estas cubas de anchoas. Tienes 3 comidas al día en el comedor de la fábrica. No tengo dinero para pagarte un jornal, así que de momento quédate y ya veremos. La cabaña era diminuta. Apenas había espacio para un catre de madera chirriante, con una estera rota y un pequeño hueco para sus cosas. No tenía ventanas ni baño propio, y el viento del mar se colaba por las paredes de madera podrida, trayendo el olor nauseabundo de la planta de residuos de pescado de al lado. Pero para una fugitiva sin un céntimo, una habitación limpia y decente era un lujo. Lucía asintió y se tumbó agotada en la rígida estera. Ignoró a los mosquitos hambrientos que zumbaban en sus oídos. Cerró los ojos y empezó a acostumbrarse a respirar el aire turbio del puerto de A Coruña. En el amplio salón de la casa de los Vargas en Algeciras, el humo del incienso lo llenaba todo. En el centro de un altar improvisado había un retrato de don Antonio con expresión severa. Los lamentos del velatorio eran desgarradores. Mateo, con un brazalete de luto en la frente y vestido con un tosco traje, estaba postrado en el suelo junto al ataúd. Cada vez que llegaba un visitante, lloraba desconsoladamente, golpeando el suelo con las manos. ¡Padre! ¡Te has ido demasiado pronto! ¿Cómo vamos a vivir ahora, mi madre y yo? ¡Padre! Mateo tenía la cara cubierta de lágrimas y mocos. Su aspecto desconsolado hizo que hasta los vecinos que venían a dar el pésame se enjugaran las lágrimas. Todos le daban palmaditas en el hombro para consolarle y elogiaban su devoción filial. En un rincón de la habitación, Isabel tenía la cabeza apoyada en los hombros de sus amigas de la parroquia. El rosario giraba rápidamente en sus manos. Cuando la presidenta de la asociación de vecinos entró a poner una vela, Isabel levantó la cabeza al instante, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo con voz lastimera para que todos la oyeran: «Qué mala suerte la nuestra, amiga. Mi marido sufrió un infarto fulminante, y la nuera no te puedes imaginar». Aprovechando el caos, robó todo el dinero y las joyas de la caja fuerte y se fugó con su amante. Mientras mi marido agonizaba, ni siquiera intentó ayudarle. Simplemente le dio la espalda y se fue. ¡Qué mujer tan depravada y malvada! Los murmullos se extendieron por toda la sala. La gente insultaba a Lucía sin piedad. Incluso aquellos que antes la habían elogiado por ser buena y trabajadora, ahora la llamaban ladrona, una mujer indecente que se había escapado con su amante aprovechando la muerte de su suegro. La culpa había sido perfectamente transferida a Lucía por Isabel y Mateo. Pero detrás de esa máscara de dolor, Mateo no tenía tiempo para llorar. Esa noche, cuando los visitantes disminuyeron, salió a la parte de atrás de la cocina, encendió un cigarrillo y dio una profunda calada. Un hombre con la cabeza rapada, los brazos cubiertos de tatuajes y la camisa negra desabrochada hasta el pecho entró por la puerta trasera. «¿Y bien, jefe? ¿Está todo listo?» «Para que podamos movernos». El hombre rapado levantó la barbilla y escupió en el desagüe. Mateo tiró la colilla y la aplastó con el zapato. Su voz, desprovista de la tristeza de un hijo afligido, era gélida. «A mi padre lo incineran mañana por la noche. Moviliza a tu gente, registra todas las estaciones de autobús y tren de Andalucía y Galicia y encuentra a esa zorra de Lucía Fernández». Con las prisas, no habrá podido coger un transporte de largo recorrido. «¿Y cuando la encontremos qué?», preguntó el rapado. «Le quitáis todo lo que lleve encima». Mateo apretó los dientes con fuerza, rechinando. «Traédmela viva. Tenéis que encontrar una libreta negra envuelta en plástico. Si se resiste, rompedle las piernas y meterla en la furgoneta. Yo cubro todos los gastos. Hacedlo limpio, que la policía no se entere de nada. Si esa libreta cae en manos de otro, nuestra familia está acabada». Mateo sacó un fajo de billetes de 50 euros del bolsillo y se lo puso en la mano al matón. En sus ojos brillaba una luz cruel, como la de una fiera ante su presa. La caza oficial había comenzado. Manos despiadadas se extendían por todos los rincones para rastrear a la mujer solitaria que huía. «Apunta bien el número de caballas que han entrado esta mañana. Como te despistes y haya pérdidas, te echo de la fábrica». El señor Castro golpeó la mesa de madera con su cigarrillo.
señalando con la barbilla una pila de libros de contabilidad manchados de escamas de pescado. Lucía asintió e inclinó la cabeza sobre los papeles arrugados. Durante días había trabajado sin descanso desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Castro no la ponía a hacer el trabajo duro de cargar sacos de sal o remover la salmuera, diciendo que no era trabajo para la fuerza de una mujer. En su lugar, le encargó llevar el registro diario de entradas y salidas de pescado de la fábrica. A cambio, Lucía recibía 3 comidas sencillas y un techo en la destartalada cabaña de madera que crujía con cada ráfaga de viento del Atlántico. Las noches en A Coruña eran oscuras como boca de lobo, y los trabajadores, agotados por la dura jornada, roncaban en los catres fuera de las cabañas. Sus ronquidos se mezclaban con el murmullo de las olas, creando una melodía melancólica. Lucía, sentada en el catre chirriante de su cabaña, encendió un pequeño candil. Con cuidado, sacó la libreta de don Antonio de debajo de la almohada. Durante días, la imagen de su suegro con los ojos en blanco, agonizando, la había atormentado cada vez que cerraba los ojos. Bajo la luz amarilla del candil, Lucía examinó los números torcidos. A primera vista, cualquiera pensaría que eran números de cuenta bancaria o combinaciones de una caja fuerte, pero su instinto, forjado durante años entre montones de facturas en la conservera, le decía otra cosa. No eran depósitos. Volvió a escribir cada columna de números en vertical en un cuaderno. La primera columna siempre empezaba con una cifra elevada, seguida de letras indescifrables como RP y CS. La segunda columna eran fechas del último año. La tercera era una serie de números subrayados. Lucía frunció el ceño, golpeando la estera rota con la punta del bolígrafo. RP debe ser residuos peligrosos. Y CS, construcciones. La primera pieza del rompecabezas encajó en su mente con una claridad aterradora. La empresa de construcción de su marido, Mateo, era una tapadera. Mateo solo se encargaba de pequeñas reformas, como construir muros o arreglar tejados en la zona de Algeciras. Sin embargo, en los informes financieros mensuales, que a veces Lucía se veía obligada a redactar, figuraban entradas de materiales por cantidades astronómicas. Las manos de Lucía temblaron. Pasó a la página siguiente y los números comenzaron a formar la imagen de un crimen claro y definido. El astuto don Antonio, postrado en su cama, había estado rastreando y registrando en silencio todas las transacciones sospechosas de su mujer y su hijo. Isabel y Mateo, bajo la fachada de la empresa de construcción, estaban blanqueando enormes sumas de dinero negro para una red de contrabando de residuos peligrosos que operaba a través del puerto. Convertían el dinero sucio en dinero limpio mediante facturas de compra de materiales de construcción fantasma, y luego lo desviaban a cuentas de testaferros. Lucía se mordió el labio hasta saborear la sangre. Aquella familia, con una suegra que siempre predicaba la moral y que iba a misa cada primer domingo de mes, era en realidad una sucia organización criminal. Y la muerte de don Antonio no había sido un derrame cerebral repentino. Él tenía sus secretos en la mano. Esta libreta era la sentencia de muerte que pendía sobre las cabezas de Isabel y Mateo. Un escalofrío recorrió a Lucía, que rápidamente escondió la libreta bajo su ropa. Se dio cuenta de que no solo huía de una falsa acusación de robo, sino que estaba siendo perseguida por bestias dispuestas a desgarrar el cuello de cualquiera que se interpusiera en su camino. Tú, sírveme otra cerveza, que esta noche invito yo. De aquí no se va nadie hasta que no esté borracho. En un chiringuito destartalado cerca de la estación de autobuses de A Coruña, lleno de conchas de berberechos, resonaba la voz chillona de Sofía. Sofía era la hermana de Mateo, la hija única que Isabel había malcriado hasta la saciedad. Era la pereza personificada. Con 20 y tantos años, todavía le pedía dinero a su madre para vestir a la última y salir con los macarras del barrio. Aún no habían pasado ni 2 meses de la muerte de su padre, y Sofía ya estaba en Galicia con sus amigos, malgastando el dinero del pésame. Lucía estaba descargando una pesada caja de calamares llena de hielo de la furgoneta de la conservera para entregarla al dueño del local. El señor Castro, viendo lo meticulosamente que llevaba los libros, a veces la dejaba acompañar al repartidor para que ganara algo de dinero extra. Lucía llevaba un mono de trabajo holgado y sucio, y una gorra que le cubría más de la mitad de la cara. Cuando dejó la caja con fuerza junto al grifo, un llavero de moto voló hacia sus botas de goma. ¡Oye, tía! Ten más cuidado al dejar las cosas. Me ha salpicado toda la ropa, que es carísima. ¿Tienes para pagármela? Sofía, con las piernas cruzadas en una silla de plástico, sostenía un cigarrillo a medio fumar. Lucía se detuvo, se caló más la gorra y, sin decir nada, intentó volver a la furgoneta. Pero uno de los amigos de Sofía se levantó de un salto. ¡Tú! ¿Qué maneras son esas? Pídele perdón a Sofía. ¡Rápido! El hombre empujó a Lucía con fuerza por el hombro
haciéndola tambalearse y casi caer sobre un montón de conchas afiladas. La gorra se le cayó al suelo. Bajo la brillante luz de neón del chiringuito, el rostro pálido y demacrado de Lucía quedó al descubierto. Sofía, que estaba expulsando el humo del cigarrillo, se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron como platos, como si hubiera visto un fantasma. Tiró el cigarrillo al suelo, lo apagó con la punta del zapato y se acercó para agarrar a Lucía bruscamente por el cuello de la camisa. Vaya, vaya, así que mi querida cuñadita se escondía en este agujero. Hay que tener cara. Después de robar todo el dinero de casa, ¿vienes aquí a fregar platos? Hoy te he pillado. Lucía, forcejeando, se soltó de las manos de Sofía. Los amigos de Sofía, viendo la situación, se acercaron sonriendo, rodeándola. Sofía sacó rápidamente su smartphone del bolsillo y empezó a teclear algo a toda velocidad. No te muevas, voy a llamar a mi hermano Mateo ahora mismo para que mande a gente a por ti, a ver si sigues tan gallita. Te estamos buscando por todas partes. Lucía, sin decir una palabra, apretó los dientes, empujó a Sofía con todas sus fuerzas, haciéndola caer sobre la mesa y echó a correr hacia el camino de tierra rojiza que había detrás. Los platos y vasos se hicieron añicos. Sofía, gritando como una loca, cogió una botella de cerveza y la persiguió, seguida por el grupo de jóvenes borrachos. Lucía corrió hasta un descampado embarrado detrás de la conservera, lleno de basura, y tropezó con la raíz de un árbol. Antes de que pudiera levantarse, Sofía se abalanzó sobre ella y le tiró del pelo hacia atrás. ¿A dónde crees que vas, zorra? Devuélveme el dinero que le robaste a mi madre, o te arranco la cara aquí mismo. ¿Crees que cuando venga mi hermano Mateo vas a poder quedarte con un céntimo? Lucía se limpió rápidamente el barro de la mejilla y miró a Sofía directamente a los ojos, con una voz fría y decidida. La bofetada que Sofía estaba a punto de darle se quedó suspendida en el aire. Los amigos de Sofía a lo lejos fumaban, esperando ver un buen espectáculo, pero sin intención de meterse en líos de familia. Lucía se levantó tambaleándose y se sacudió el barro de los pantalones. El miedo había llegado a su límite, y en su lugar sintió una calma gélida. Durante su matrimonio, Lucía había llegado a conocer a fondo a cada miembro de esa familia. Sofía era estúpida e impulsiva, pero su codicia no tenía fin. Isabel y Mateo la trataban como a un peón. Le daban algo de dinero para sus caprichos, pero nunca le permitirían tocar la verdadera fortuna. ¿Qué estupideces dices? Es el dinero de nuestra familia. Mi hermano tiene que recuperarlo para mi madre. Dame esa libreta ahora mismo, gritó Sofía, pero su mirada ya vacilaba. Lucía sonrió con desdén, una sonrisa que nunca se había atrevido a mostrar ante su familia política. ¿El dinero de tu familia? ¿Sabes cuánto dinero hay en esa libreta que me dio tu padre? 90,000 euros. ¿Me has oído bien, idiota? 90,000 euros de depósito, escondidos a mi nombre por mi padre. Sofía se quedó helada, con la boca abierta. 90,000 euros era una cifra astronómica, inimaginable para su mente vacía. ¿Mientes? ¿De dónde iba a sacar mi padre tanto dinero? Yo soy la contable. Yo llevo las cuentas. ¿Crees que tu madre y tu hermano te aprecian tanto? Me buscan no porque echen de menos el dinero, sino porque tienen miedo de que yo me lo quede. Si llamas a Mateo ahora, te aseguro que no verás ni un céntimo. Él se quedará con toda la libreta, te dará unos cuantos cientos de euros para que te vayas de fiesta, y el resto lo invertirá todo en la constructora. Para tu madre y tu hermano, no eres nadie. Las palabras de Lucía fueron como puñales que dieron en el blanco. Lucía sabía que estaba jugando una partida peligrosa. Había mentido descaradamente sobre los 90,000 euros para atacar de frente la codicia insaciable de Sofía. Sofía tragó saliva y la mano que sujetaba a Lucía se aflojó lentamente. Miró a sus amigos, que bebían tranquilamente a lo lejos, y luego bajó la voz hasta convertirla en un susurro. ¿Y qué propones? ¿Dónde está la libreta? Lucía se soltó de la mano de Sofía y se arregló la ropa. Se acercó medio paso y miró fijamente a la cara de su voluble cuñada. La libreta está a nombre de tu padre, así que el banco ha congelado la cuenta. Aunque la tenga, no puedo hacer nada. Para sacar esos 90,000 euros, el banco exige el certificado de defunción original de tu padre y, sobre todo, un poder notarial con el sello de la empresa de Mateo. Solo así se puede sacar el dinero discretamente y sin problemas legales. Lucía hizo una pausa, observando la expresión cambiante de Sofía, y luego lanzó el golpe de gracia. Hagamos un trato, tú y yo. Vuelves a Algeciras, buscas en el cajón secreto del despacho de Mateo y me traes el certificado de defunción y el sello de la empresa. Yo hago los trámites, saco el dinero y te doy 45,000 euros al instante. Con ese dinero te puedes ir a Estados Unidos, a Europa, a donde quieras y vivir como una reina el resto de tu vida. No tendrás que volver a pedirles dinero nunca más.
La codicia paralizó por completo la razón de Sofía. Las palabras 45,000 euros resonaban en sus oídos y sus ojos brillaban como luciérnagas hambrientas en una noche de verano. Se lamió los labios, echó un último vistazo a Lucía y asintió. En aquel odazal oscuro se selló un pacto diabólico. La violenta cuñada se convirtió en la poderosa aliada de la mujer acusada injustamente. Abre el cajón de abajo a la izquierda. No enciendas la luz muy fuerte, que no se vea desde fuera. Desde la caseta de la conservera en A Coruña, la voz baja de Lucía salía por el altavoz de un teléfono móvil barato. Lucía miraba fijamente la entrecortada pantalla de la videollamada. Al otro lado, Sofía, con mano temblorosa, iluminaba con la linterna del móvil el despacho de Mateo en Algeciras, impregnado de olor a tabaco. El reloj marcaba exactamente las 2 de la madrugada. Sofía había cogido un autobús a Algeciras esa misma noche y había entrado sigilosamente en casa con su propia llave. La casa estaba en silencio, como una tumba. ¡Mierda! ¡Está cerrado! Mateo lo cerró con llave. No se abre. La voz de Sofía sonaba quejumbrosa al otro lado de la línea. Se mordió el labio y tiró con fuerza del tirador metálico. Usa la lima de uñas de mi bolso. Métela por la cerradura y gírala. ¡Con cuidado, idiota!, le espetó Lucía en voz baja desde el otro lado de la pantalla. La mentira sobre el sello de la empresa y el certificado de defunción era en realidad una trampa. Lucía quería que Sofía encontrara el libro de contabilidad de tapas de cuero rojo que Mateo siempre guardaba bajo llave. Esa era la prueba definitiva, el registro de las transacciones de blanqueo de capitales más turbias, que coincidían con los misteriosos números de don Antonio. Sofía, sudando a mares, introdujo la lima de metal en la cerradura y la giró con fuerza. Se oyó un clac seco y el cajón se abrió. Pero por desgracia, al hacer demasiada fuerza, un trofeo de cristal que había sobre el escritorio se deslizó y cayó al suelo de baldosas, haciéndose añicos. El agudo sonido rompió el silencio de la noche. «¡Mierda! La he cagado, Lucía», gimió Sofía, aterrorizada. Al otro lado de la pantalla, Lucía oyó claramente el arrastrar de unas zapatillas desde el dormitorio de Isabel en el piso de abajo, subiendo apresuradamente las escaleras. «¿Quién anda ahí?», se oyó un grito agudo y estridente de mujer. «¡Escóndete en el armario del rincón! ¡Rápido! Cierra la boca y no respires fuerte», ordenó Lucía con frialdad, silenciando rápidamente el micrófono para que su voz no se oyera al otro lado. La pantalla se sacudió violentamente mientras Sofía se metía a toda prisa en un armario de contrachapado que apestaba a naftalina. Cerró la puerta casi por completo, dejando solo una pequeña rendija. La puerta del despacho se abrió de una patada y la deslumbrante luz de un fluorescente se coló por la rendija del armario. A través del limitado campo de visión del teléfono de Sofía, escondido entre la ropa, Lucía vio los bajos del pijama de seda morado de Isabel yendo y viniendo. Pero Isabel no estaba sola. Un hombre con zapatos negros de punta entró justo detrás de ella. Joder. Ha sido el viento, que ha tirado el trofeo. ¿Quién coño va a entrar aquí a estas horas? ¡Qué susto me has dado!, dijo una voz masculina, grave y ronca, con tono irritado. Lucía pegó la oreja al altavoz del teléfono. Esa voz no le era familiar. No era la de Mateo, ni la de los matones que venían a dar el pésame. Isabel suspiró y se dio una palmada en el muslo. «Tranquilícese, señor Montero. Más vale prevenir que curar. Esa maldita de Lucía Fernández ha desaparecido con la libreta de mi suegro, y aunque Mateo ha puesto a gente a buscarla por todas las estaciones, todavía no la han encontrado. Mi suegro está muerto, pero nuestras vidas todavía están en sus manos». En la oscuridad del armario, Sofía se tapó la boca con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel, haciéndola sangrar. El hombre al que Isabel acababa de llamar, señor Montero. Sofía había oído ese nombre vagamente desde niña, entre las discusiones y los ruidos de objetos rotos de sus padres, pero nunca le había visto la cara. «¡Mujer inútil!», gritó Montero con dureza. Un sonido agudo resonó cuando su mano golpeó la mejilla de Isabel. Ella se tambaleó y cayó al suelo, gimiendo de dolor, pero sin atreverse a replicar. «Te dije hace meses que te encargaras de él discretamente, que le pusieras un pesticida sin olor ni sabor en la comida, pero no, preferiste hacerte la buena esposa y provocarle la muerte por una sobredosis de medicamentos. Ahora mira las consecuencias». El viejo le pasó la libreta a la nuera antes de morir y desapareció. Si esa libreta llega a la policía, mi ruta de contrabando de residuos y la empresa fantasma de Mateo se van al garete. Montero se acercó y agarró a Isabel por el pelo despeinado, tirando de su cabeza hacia atrás. En A Coruña, Lucía estaba petrificada. El secreto más terrible de aquella familia sucia se estaba desvelando capa por capa en la oscuridad. La verdadera tormenta,
Apenas comenzaba a cernirse sobre sus destinos. Idiota, ¿cómo has podido ser tan descuidada y dejar que el viejo registrara en secreto todos mis movimientos y los de Mateo durante los últimos años? La voz ronca y áspera de Ricardo Montero, el padrino, se escuchaba claramente a través del altavoz del viejo teléfono de Lucía, acurrucada en un rincón de la oscura caseta de A Coruña. Lucía contuvo la respiración, agarrando el teléfono como si temiera que se le cayera. Al otro lado de la línea, Sofía, acurrucada en el oscuro armario que apestaba a insecticida, sudaba a mares. La tenue luz del fluorescente, que se filtraba por la rendija de la puerta del armario, era suficiente para que tanto ella como Lucía presenciaran juntas aquella terrible escena. Isabel se levantó del suelo de baldosas tambaleándose. Con una mano se cubría la mejilla, roja e hinchada. Su pelo estaba revuelto y no quedaba ni rastro de la mujer piadosa y digna que solía ser. ¿Cómo iba a saber yo que el viejo fingía estar hemipléjico y mudo? El médico dijo que ni siquiera podía usar los palillos. ¿Quién iba a imaginar que escondía la libreta bajo el colchón de la silla de ruedas y escribía cuando yo no estaba? Además, señor Montero, ¿sabe cuánto dinero ha gastado Mateo buscando a esa zorra de Lucía por todas las estaciones? ¿Por qué no moviliza a sus hombres y nos ayuda un poco? Montero escupió en el suelo y golpeó nerviosamente el suelo con la punta de su brillante zapato negro. Mis hombres están ocupados escondiendo los residuos de contrabando en el puerto. Si se mueven ahora, la policía los pillará a todos. Llevo 30 años cuidando de ti y de tu hijo, convirtiendo a ese inútil de Mateo en el presidente de esa empresa fantasma para blanquear mi dinero. Y tú vas y le entregas la prueba mortal a tu nuera. Si ella entrega esa libreta a las autoridades, tú, yo y nuestro hijo bastardo acabamos todos en la cárcel. Al otro lado de la línea, Lucía estaba igual de conmocionada. Nuestro hijo bastardo. Las palabras de Montero golpearon como un martillo los recuerdos fragmentados que Lucía tenía de su familia política. Mateo no era el hijo biológico de don Antonio. La sórdida relación entre Isabel y ese pez gordo del contrabando de residuos había comenzado hacía 30 años. «Baja la voz», siseó Isabel, mirando alrededor del silencioso despacho. «Mi marido se enteró el año pasado, por Navidad, de que Mateo no era de su sangre. El viejo contactó en secreto con un abogado para cambiar el testamento, desheredarnos a los dos y dejarle todas las conserveras a Sofía. Si no me hubiera dado prisa en cambiarle las pastillas de la tensión por unas que provocan infartos, ahora mismo estaríamos en la calle. ¿Crees que yo quería cargar con la culpa de haber matado a mi marido? El secreto, capaz de derrumbar el cielo, fue revelado sin piedad. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. La miserable muerte de don Antonio, la fría gestión de la escena por parte de Isabel y Mateo, y la persecución implacable de Lucía. No solo era porque ella tenía la libreta, el libro de la vida y la muerte, que registraba sus rutas de blanqueo de capitales, sino porque lo mataron para cortar el vínculo de la bastardía. Esta verdad era mucho más terrible de lo que Lucía jamás había imaginado mientras vivía en esa casa. El aire dentro del armario era asfixiante. Sofía no podía respirar, paralizada por el terror de saber que su propia madre y su hermano eran unos asesinos a sangre fría. Un líquido cálido y maloliente empezó a bajar lentamente por sus piernas temblorosas, mojándole la ropa interior. Se había orinado de miedo. Sofía, temblando, intentó arrastrarse más hacia el fondo del armario para evitar la tenue luz que entraba por la rendija, pero su torpeza y el pánico hicieron que su codo golpeara con fuerza la pared de madera del armario. Toc. Fue un sonido seco, muy leve, pero en la silenciosa habitación a las 3 de la madrugada resonó como un trueno. Isabel, sobresaltada, se refugió detrás de Montero. Montero entrecerró los ojos y miró fijamente el armario cerrado en el rincón de la habitación. Sin decir palabras, sacó un objeto metálico y brillante de su cinturón. Sus pasos eran lentos, golpeando deliberadamente el suelo de baldosas con los tacones de sus zapatos, creando un sonido ominoso. «¿Quién se esconde ahí? ¡Sal!». La voz de Montero era un gruñido, como el de una bestia cazando a su presa. Sofía se tapó los oídos y rompió a llorar. Al otro lado de la pantalla del teléfono, Lucía vio cómo la imagen temblaba sin cesar y supo que todo había sido descubierto. «¡Huye, Sofía! ¡Abre la puerta y corre!», gritó Lucía al teléfono, pero ya era demasiado tarde. La mano ruda de Montero abrió la puerta del armario de par en par, y la luz deslumbrante iluminó de lleno el rostro pálido y sin sangre de Sofía. Montero, al ver que la persona que se escondía en el armario era su propia hija, se quedó paralizado por un instante. Esa vacilación momentánea creó una oportunidad. El instinto de supervivencia se apoderó de Sofía,
que soltó un grito agudo y le dio una patada en el estómago a Montero con todas sus fuerzas. El hombre, ya mayor, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Sofía no dudó. Salió corriendo, apartando a su madre que bloqueaba la puerta. Corrió desesperadamente escaleras abajo, sin mirar atrás, y desapareció en la oscuridad y la lluvia del exterior. «¡Coged a esa zorra! ¡Lo ha oído todo!», se oyó el grito furioso de Montero desde el piso de arriba. Sofía abrió la puerta trasera de una patada, corrió hacia el callejón embarrado y se fundió en la densa oscuridad. Al otro lado de la línea, la pantalla del teléfono de Lucía giró bruscamente y luego se apagó. Sofía había dejado caer el teléfono al huir. Lo último que oyó Lucía fue el sonido de la pantalla de cristal al romperse. La señal se cortó y Lucía, atónita, aflojó la mano. El teléfono se le resbaló de la palma y cayó al suelo de madera con un golpe sordo. Se derrumbó en un rincón de la caseta, con la ropa empapada en sudor. Sofía había sido descubierta. Revisarían inmediatamente el registro de llamadas del teléfono roto de Sofía o intentarían recuperar los datos. Montero era un criminal experimentado. No tardaría mucho en averiguar que el número desconocido con el que acababa de hablar Sofía procedía de una antena de telefonía de A Coruña. La manada de lobos había olido la sangre. Vendrían a por ella, a esta humilde conservera. Lucía ya no tenía a dónde huir. La cuenta atrás para el enfrentamiento a vida o muerte había comenzado. En cuanto amaneció, Lucía fue a buscar apresuradamente al señor Castro. Una densa niebla con olor a salitre subía del mar, llegándole hasta la cintura. El señor Castro estaba inspeccionando las cubas de salazón en el patio. Al ver el rostro pálido de Lucía, dejó lo que estaba haciendo y sacó una pipa de bambú ennegrecida de su cinturón. «¿Qué te pasa? ¿Que tienes la cara como un papel? ¿Has visto un fantasma anoche?» El señor Castro se sentó en los escalones de ladrillo cubiertos de musgo. Encendió su pipa con una cerilla y dio una larga calada. Lucía no dudó. Tragó saliva y le contó todo lo que había visto y oído la noche anterior a través de la videollamada. El asesinato de don Antonio, la libreta con los registros, el secreto del nacimiento de Mateo y, sobre todo, el nombre del hombre que lo controlaba todo desde la sombra. Se llama Montero. Isabel lo llamó señor Montero. Se dedica al contrabando de residuos peligrosos a gran escala en el puerto. Al oír las palabras de Lucía, el señor Castro, que estaba expulsando el humo de su pipa, se detuvo de repente. Sus ojos se quedaron en blanco por un momento y luego se oscurecieron. Su mano ruda temblaba, agarrando la pipa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Has dicho que se llama Montero? ¿Que contrabandea residuos en Algeciras y que tiene una cicatriz larga en el cuello del tamaño de un dedo índice que le llega hasta el hombro?» Lucía rebuscó en su memoria. La noche anterior, a través de la borrosa pantalla del teléfono, cuando Montero se desabrochó la camisa, le pareció ver una gran cicatriz, como un ciempiés, que le cruzaba el cuello. Asintió con firmeza. Castro golpeó la pipa contra el ladrillo con fuerza, haciendo saltar chispas por todas partes. Sus ojos se inyectaron en sangre y su rostro arrugado se contrajo por un odio profundo y reprimido. «El karma existe, de verdad que existe. El cielo tiene ojos. No iba a dejar que esa bestia siguiera viviendo tan tranquilamente». La voz del señor Castro era ronca y quebrada. Miró hacia la marisma, donde los cangrejos huían apresuradamente ante la subida de la marea. «Hace 15 años, yo tenía la flota pesquera de bajura más grande de Algeciras. Montero, en aquel entonces, no era más que un intermediario que compraba restos de naufragios. Un día, saliendo a faenar, la Guardia Civil me detuvo y me registró. Encontraron varias decenas de gramos de droga en la bodega de hielo. Juré por mi vida que era inocente, pero nadie me creyó. El que había firmado los papeles de la carga era Montero. Pasé 3 años en la cárcel por un crimen que no cometí. Mi mujer y mis hijos, sumidos en la pobreza, me abandonaron y se fueron a no sé dónde. Cuando salí, vine a parar a Coruña, y con lo poco que tenía, compré esta vieja conservera, y he vivido escondido desde entonces». El señor Castro se volvió hacia Lucía. En sus ojos ya no había la indiferencia ni la frialdad del primer día, sino la camaradería de los que han sido acorralados. «Tu suegro, don Antonio, una vez me compró un plato de comida cuando me moría de hambre en la estación. Ahora que ha muerto de forma tan injusta y que mi enemigo de toda la vida está involucrado. Ya no tienes que huir más, muchacha. Huir de esa manada de lobos no solucionará nada. Yo te ayudaré. Les tenderemos una trampa y haremos que confiesen todos sus crímenes». A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. En aquel puerto oscuro y maloliente, por fin había encontrado un apoyo y un aliado para empezar la guerra que le daría la vuelta a la tortilla. Pasaron 2 semanas sin noticias.
Mateo, en la espaciosa y vacía casa de Algeciras, se comportaba como una bestia enjaulada. Los prestamistas empezaron a aparecer, pintando de rojo la puerta y arrojando basura. El negocio de contrabando de Montero se detuvo al sentir la presión policial, y el flujo de dinero hacia Mateo se cortó. Mateo necesitaba dinero más que nunca para mantener la fachada de empresario y pagar sus deudas. Sentada en la ventosa caseta de A Coruña, Lucía, con calma, pidió prestado el teléfono del señor Castro y llamó a un antiguo conocido, el jefe de almacén del puerto. Era alguien que había aceptado varios sobornos de Lucía cuando ella trabajaba como contable y gestionaba los documentos de aduanas. Estaba ahogado por las deudas de juego, así que haría cualquier cosa por dinero. Jefe, necesito que me prepares un juego de documentos de transporte falsos perfectos. La carga es de 10 contenedores de chatarra de cobre industrial, cables de cobre de desecho recogidos de fábricas, valorados en unos 900,000 euros. Los documentos de aduanas, los certificados de calidad y los conocimientos de embarque tienen que tener todos el sello rojo. ¿Cuánto me costará? Te enviaré la mitad por adelantado. El resto, cuando lo recoja en persona, el dinero que Lucía había ahorrado durante años de matrimonio era suficiente para este trabajo. La meticulosidad era su naturaleza. Lucía le indicó al jefe de almacén que manipulara las especificaciones técnicas y creara un vacío legal perfecto en los documentos de aduanas, de modo que pareciera que la carga estaba retenida por problemas de procedimiento y tenía que ser vendida urgentemente a 1/3 de su valor de mercado. Una vez que el juego de documentos falsos estuvo listo y fue enviado por correo a Coruña, Lucía pasó a la segunda fase. Conocía bien a los principales clientes de Mateo en el sector de los residuos. Le pidió al jefe de almacén que corriera la voz en el sector de que había una mercancía muy buena retenida en el puerto y que buscaban a alguien que pagara la totalidad en efectivo en un plazo de 3 días. La promesa de un beneficio de 2 o 3 veces su valor al revenderla a las fundiciones hizo que el dulce rumor se extendiera a través de las redes de intermediarios en las comidas de negocios, llegando de la manera más natural a oídos de Mateo. Para alguien ahogado por las deudas, un negocio con un beneficio tan enorme era como un chaleco salvavidas caído del cielo. Lucía sabía que su marido era un ignorante en materia de papeleo. Siempre había dependido de ella para los documentos de entrada. Él solo sabía ver el beneficio final. Su codicia insaciable y la presión de las deudas nublarían por completo su juicio. El señor Castro, sentado en el umbral tejiendo una red, chasqueó la lengua al ver a Lucía meter los documentos falsos en un sobre. ¿Crees que ese Mateo morderá el anzuelo tan fácilmente? Los intermediarios que lo rodean también son perros viejos. Si se dan cuenta de que los papeles son falsos, todo nuestro esfuerzo se irá al garete. Lucía, al cerrar el sobre, sonrió con frialdad. En sus ojos ya no había ni rastro de la mujer sumisa y débil de antes. Los intermediarios no se darán cuenta. He usado exactamente las mismas lagunas en los procedimientos de contrabando que ellos utilizan siempre. Mateo está sediento ahora mismo. No le contará nada a Montero para quedarse con todo el negocio. Buscará la manera de hipotecar la casa para conseguir los 900,000 euros en efectivo para el intermediario. El cebo está lanzado. Ahora solo tenemos que esperar a que los peces entren en la trampa y se muerdan entre ellos. Señor Castro, el verdadero juego ha comenzado. Mamá, mira, 900,000 euros en efectivo en 3 días. En una semana lo vendemos a la fundición y sacamos al menos 300,000 de beneficio. Es la oportunidad de nuestra vida para salir de este pozo de deudas. Mateo golpeó una gruesa pila de documentos sobre la mesa de cristal. Llevaba varias noches sin dormir, lidiando con los matones que venían a cobrar las deudas, y tenía los ojos inyectados en sangre. Bebió un sorbo de café solo, y el salón se llenó de humo de tabaco. Isabel cogió con cautela los papeles del transporte, los sellos de aduanas y las firmas claras en los conocimientos de embarque, que garantizaban la calidad de la chatarra de cobre industrial, deslumbraron sus ojos. Isabel, que desde joven había sido una negociante oportunista, sintió como la codicia volvía a aflorar, superando su habitual desconfianza. Sin embargo, la muerte de don Antonio y la desaparición de Lucía con la libreta, que era como una sentencia de muerte, seguían siendo una pesadilla que la atormentaba. Pero, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero ahora? Montero está bloqueado. La policía está registrando los almacenes de residuos del puerto y el flujo de dinero a la empresa se ha cortado. Ayer le pedí dinero y casi me insulta. Mateo tiró la ceniza del cigarrillo al suelo, se inclinó hacia adelante y dijo con voz baja y decidida: esperando el dinero de Montero, nos morimos de hambre. Esto lo hago a través de mi propio intermediario, sin que Montero se entere. Piénsalo, mamá.
Llevamos años siendo sus marionetas, blanqueando su dinero a cambio de migajas. Esta casa es nuestra. Tengo una idea. Saca las escrituras de la conservera y de esta casa. Llamamos a los usureros del barrio y pedimos un préstamo rápido. Con la tasación nos darán alrededor de 1 millón. Los intereses son altos, pero después de este golpe nos largamos lejos. Dejamos a Montero y todos sus problemas atrás. Isabel estaba atónita. Hipotecar toda la propiedad, el fruto de su sudor y lágrimas, a unos usureros, era una apuesta demasiado arriesgada. Si algo salía mal, toda la familia acabaría en la calle. Miró el retrato de don Antonio en el altar, juntó las manos en oración y, apretando los dientes, asintió. Justo cuando Mateo e Isabel se preparaban para llamar a los usureros y falsificar los documentos de transferencia de propiedad para conseguir el préstamo, Montero apareció de repente en la casa. El viejo zorro, astuto y desconfiado por naturaleza, había notado algo extraño en la actitud nerviosa de Mateo. Montero le arrebató la pila de documentos de las manos y los examinó uno por uno bajo la luz del fluorescente. Arrugó el borde del papel y frotó suavemente el pulgar sobre el sello rojo. ¿De quién es esta chatarra? ¿De dónde ha sacado la información? La voz de Montero era fría y grave. Mateo sudaba a mares, pero fingió indiferencia y se inventó una historia perfecta sobre el jefe de almacén del puerto, que, ahogado por las deudas de juego, necesitaba vender urgentemente una mercancía sin dueño. Montero era un contrabandista experimentado y por eso mismo conocía a la perfección los vacíos legales y los métodos de entrada de mercancías ilegales. Los documentos falsos que Lucía había creado eran tan sofisticados que aplicaban con precisión los mismos métodos que Montero solía utilizar. Al ver un cebo tan dulce, y sumado a la escasez de dinero por el bloqueo de sus propias finanzas, la codicia de Montero se disparó. Lejos de sospechar, decidió entrar en el negocio. Le exigió a Mateo la mitad de las acciones del trato y a cambio se encargaría de sacar la mercancía del puerto. La trampa que Lucía había tendido era más perfecta de lo que imaginaba. Las 3 personas más astutas y crueles, cegadas por la codicia y la desesperación, se habían unido para apostar toda su fortuna en una carga inexistente, en una partida sin retorno. El cielo de A Coruña era gris, y nubes negras, cargadas de la frialdad de una borrasca tropical, se acumulaban en el horizonte. Una mujer, con los pies descalzos, ampollados y sangrantes, caminaba por el camino de tierra embarrado que iba desde la carretera nacional hasta la conservera del señor Castro. Su ropa de seda, en otro tiempo brillante, estaba ahora rota y cubierta de barro. Su pelo, enmarañado y sucio, desprendía el olor agrio de varios días viviendo en la calle. Desde la terrible noche en que huyó de su casa en Algeciras, tras descubrir la impactante verdad sobre el nacimiento de su hermano y la sórdida relación de su madre, Sofía había vivido los días más oscuros de su vida. No podía volver a casa por miedo a que Montero la matara para silenciarla. Sus amigos, al verla sin dinero y en problemas, la echaron a la calle sin piedad. Acorralada y muerta de hambre, no le quedó más remedio que volver a este lugar maloliente para suplicar ayuda a la cuñada a la que una vez había insultado sin piedad. Lucía, que estaba registrando la entrada de anchoas en el patio, vio la figura tambaleante de Sofía. No se sorprendió. Conocía demasiado bien la naturaleza humana. Le tiró a Sofía un mono de trabajo de los obreros de la fábrica y señaló el grifo comunitario cubierto de musgo. Ve a lavarte el barro y luego ve a la cocina a comer lo que ha sobrado. Después de comer, ayuda a las señoras que clasifican la caballa. Aquí no hay sitio para holgazanes. Sofía tragó saliva y al ver la comida, que consistía en un poco de ensalada y unos pescados secos muy salados, rompió a llorar. Ella, que siempre había vestido bien y comido manjares, tuvo que masticar arroz frío y duro en medio del intenso olor a pescado de la conservera. Cuanto más duro y agotador era el trabajo, más crecía la rabia en el corazón de Sofía. Se acuclilló, seleccionando pescado entre un montón de algas embarradas, y murmuró, lamentándose de su suerte. El olor a pescado podrido le revolvía el estómago y le provocaba arcadas. Por la noche, cuando tuvo que dormir en una cabaña abarrotada con los trabajadores, que olían a sudor, su naturaleza traicionera y voluble resurgió con fuerza. Sofía no podía aceptar la idea de vivir escondida en este lugar para siempre. Recordó las palabras de Montero esa noche, diciendo que tenían que encontrar a Lucía y recuperar la libreta. Si le decía a Mateo dónde se escondía Lucía, su hermano seguramente le daría una buena suma de dinero. Con ese dinero podría huir a Tailandia o Camboya y escapar de la persecución de Montero. El pensamiento se convirtió rápidamente en acción. Aprovechando la oscuridad de la noche, cuando todos dormían, Sofía salió sigilosamente de la cabaña y robó el viejo teléfono móvil de un trabajador que se estaba cargando en un rincón. Caminó con cuidado hasta la orilla del agua.
donde el sonido de las olas rompiendo contra las rocas ahogaba cualquier otro ruido. Con manos temblorosas, marcó un número familiar. Al otro lado el teléfono sonó durante un buen rato antes de que alguien respondiera. Diga, ¿quién es? ¿Qué pasa a estas horas? Se oyó la voz borracha de Mateo. Mateo, soy yo, Sofía. No cuelgues. Sé dónde se esconde esa zorra de Lucía. Está en una conservera en A Coruña, con la libreta de papá. Hubo un momento de silencio al otro lado, y luego se oyó un ruido, como si alguien se levantara de la cama de un salto. La voz de Mateo estaba completamente despejada. ¿De verdad? Dame la dirección, rápido. Sofía sonrió con desdén y se apartó el pelo enmarañado. ¿Crees que soy tonta? Transfiéreme ahora mismo 100.000 euros a mi cuenta y cómprame un billete de ida a Bangkok desde el aeropuerto de Barajas. Entonces te enviaré la dirección exacta de la fábrica por mensaje. Si no, búscate la vida. Esa Lucía es muy lista. Está a punto de entregarle la libreta a la policía. El sucio trato entre hermanos de sangre se cerró en un instante, en la oscuridad. Mateo accedió a transferirle a su hermana parte del dinero que había pedido prestado a los usureros. En cuanto recibió la notificación de que el dinero había sido ingresado en su cuenta, Sofía sonrió triunfante, envió un breve mensaje de texto y tiró el teléfono del trabajador al agua turbia. Desapareció en la oscuridad, abandonando a su cuñada a la furia brutal que estaba a punto de desatarse. El viento del Atlántico soplaba con fuerza sobre el techo de chapa de la destartalada conservera del señor Castro. Esa noche, la marea estaba excepcionalmente alta. El agua negra y turbia que refluía de los desagües llegaba hasta las pantorrillas, y la basura y los desperdicios flotaban por el amplio patio. Los trabajadores, para evitar la inundación, se habían ido a casa temprano. Solo quedaban Lucía y el señor Castro, moviendo los sacos de sal a un lugar más alto. El lugar estaba oscuro, y el sonido del agua chapoteando era siniestro, mezclándose con el ruido de la lluvia torrencial. De repente, los deslumbrantes faros de un coche rompieron la oscuridad desde el camino de tierra, iluminando de lleno la fachada de chapa oxidada. 3 furgonetas pick-up, con robustas defensas de hierro, frenaron con un chirrido frente al patio inundado. Las puertas se abrieron y hombres de aspecto rudo, con impermeables baratos, y armados con barras de hierro y machetes, saltaron al patio embarrado, enturbiando el agua. Mateo bajó del vehículo de cabeza. No llevaba impermeable, dejando que las gruesas gotas de lluvia le golpearan la cara. Tenía un aspecto demacrado, con profundas ojeras, pero de él emanaba una furia asesina. Antes de lanzarse de lleno a la falsa carga de residuos, Mateo había traído a los matones contratados para solucionar de una vez por todas el problema de la libreta. «¡Encontrad a esa mujer! ¡Registrad hasta el último rincón!», gritó Mateo. Los matones se lanzaron como locos, destrozando todo a su paso. Los cubos de plástico se hicieron añicos y la salmuera a medio curar se derramó, mezclándose con el agua de la marea y creando un hedor insoportable. Lucía y el señor Castro fueron acorralados lentamente en un viejo almacén de madera junto a un desagüe. Allí estaban las cubas de fermentación más antiguas. El espacio era estrecho y oscuro. El señor Castro, agarrando con fuerza una palanca de hierro oxidada, se interpuso delante de Lucía para protegerla. La puerta de contrachapado del almacén se abrió de una patada. Mateo entró, con una barra de hierro en la mano. Su mirada recorrió los huecos entre las enormes cubas de fermentación y finalmente se detuvo en el rincón oscuro donde se escondía Lucía. «Maldita zorra. Hay que tener agallas para huir hasta este rincón apestoso. ¿Sabes cuánto dinero me he gastado buscándote? Dame la libreta de mi padre y te perdonaré la vida. Si no, esta noche te haré pedazos y te tiraré al río para que te coman los peces». Mateo golpeó una de las cubas de madera con la barra de hierro. Sus hombres se apostaron en la puerta, bloqueando cualquier vía de escape. Lucía no sintió miedo. Sonrió débilmente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y pulsó el botón de un pequeño mando a distancia. Un altavoz portátil modificado, que el señor Castro había escondido en una viga del rincón del almacén, empezó a emitir un sonido crepitante. La grabación era de mala calidad, con interferencias, pero cada palabra se escuchaba con una claridad que cortaba el aire tenso. «Te dije hace meses que te encargaras de él discretamente, que le pusieras herbicida en la comida». La voz grave y cruel de Montero resonó en el pequeño espacio. Mateo se quedó helado, con la barra de hierro suspendida en el aire. Los matones se miraron, confundidos. Les pagaban por cobrar deudas, pero no querían verse envueltos en un asesinato familiar de su empleador. La grabación continuó, sacando a la luz los secretos más sucios en medio de la lluvia.
Mi ruta de contrabando de residuos y la empresa fantasma de Mateo se van al garete. Y luego, la frase más letal, con la voz aguda y estridente de Isabel, golpeó los tímpanos de Mateo. Mi marido se enteró el año pasado de que Mateo no era de su sangre. Si no me hubiera dado prisa en cambiarle las pastillas de la tensión por unas que provocan infartos, ahora mismo estaríamos en la calle. El cuerpo de Mateo se quedó rígido como una piedra, sus ojos inyectados en sangre. La cruel verdad le golpeó la cabeza como un martillo, destrozando el falso orgullo de ser el primogénito de la familia. La barra de hierro se le cayó de las manos, aterrizando con un estruendo en el suelo embarrado. Retrocedió 2 pasos, se agarró la cabeza con las manos y murmuró incoherentemente: «No, es mentira. Habéis manipulado la voz para engañarme». Mateo, aullando como una bestia herida, cogió un cubo de plástico cercano y lo estrelló contra la pared de madera. Todo lo que había construido el título de empresario respetable, el poder absoluto en la casa de Algeciras, el derecho legítimo a la herencia, la fortuna de don Antonio, todo resultó ser una farsa. No era más que el sucio producto de un adulterio, una herramienta manipulada para blanquear dinero negro. Su mayor enemigo no era la nuera que tenía delante, sino su propia madre, que fingía ser una devota católica, y el hombre que siempre le daba palmaditas en el hombro llamándole sobrino. Los matones que lo acompañaban empezaron a murmurar y a retroceder. Su jefe dio una profunda calada a su cigarrillo y escupió: «Este asunto de familia es demasiado sucio. Yo no me meto. Si nos pillan por asesinato y robo, nos pudrimos en la cárcel. Del jornal de hoy ya hablaremos. Chicos, nos vamos». Los matones se silbaron entre sí, volvieron a las furgonetas, arrancaron y huyeron de aquel aire viciado y lleno de culpa. Las ratas siempre saben cómo abandonar el barco antes de que se hunda. En el almacén solo quedó el sonido del agua chapoteando. Aprovechando que Mateo, derrumbado mentalmente, estaba de rodillas en el charco de barro, llorando y rasgándose la ropa, Lucía le hizo una señal al señor Castro. Los dos, llenos de las cicatrices de la vida, se deslizaron silenciosamente por el hueco entre 2 enormes cubas de salazón. Detrás del almacén había un desagüe subterráneo que desembocaba directamente en un afluente del río. La marea alta había hecho que el agua subiera hasta el techo, y las olas negras y turbias se arremolinaban. Sin dudarlo, Lucía y el señor Castro se zambulleron en el agua fría. Se sumergieron, contuvieron la respiración y se arrastraron por el canal subterráneo, cubierto de conchas de ostras. El olor nauseabundo les quemaba la nariz, pero el intenso deseo de vivir superó todo miedo. Escaparon por un denso cañaveral hacia la oscura noche de A Coruña, dejando atrás la conservera en ruinas. En el almacén vacío y desolado, Mateo tenía la cara hundida en el barro. Lágrimas, mocos y lluvia se mezclaban, con un sabor salado. Golpeaba el suelo de barro con los puños. La trampa de la carga de residuos de 900,000 euros que Lucía le había tendido todavía, lo esperaba. Mañana, los usureros volverían a llamar a su puerta para quitarle la casa. El mundo de Mateo se había hecho añicos oficialmente. «¡Maldita zorra! ¡Baja ahora mismo!», gritó Mateo, enloquecido, pateando una vez más la puerta del dormitorio del 2.º piso. La puerta se desprendió de las bisagras. Entró corriendo en la habitación y antes de que Isabel pudiera reaccionar, la agarró bruscamente por el pelo despeinado y la arrastró desde la cómoda cama hasta el frío suelo de baldosas. Isabel soltó un grito lastimero y arañó desesperadamente los brazos de Mateo. «¡Estás loco, Mateo! Soy tu madre. Te has drogado. ¿Cómo te atreves a pegarme?» «¡Madre! ¿Creías que no me enteraría? Tú te liaste con ese cabrón de Montero, le pusiste los cuernos a mi padre y me tuviste a mí, un bastardo. Tú lo mataste y le echaste la culpa a Lucía. Tú me has metido en este infierno», gritó Mateo, escupiendo en el suelo justo al lado de la cara de Isabel. Sus ojos estaban rojos como los de un demonio. Durante años, había caminado con la cabeza alta, orgulloso de ser el primogénito y heredero legítimo de la familia. Ahora, todo eso no era más que basura. No solo había perdido a su esposa y a su padre, sino también su propia identidad. Al oír el nombre de Montero y la verdad sobre la muerte de don Antonio, Isabel se puso pálida como la cera, temblorosa, se arrodilló y se abrazó a las piernas de Mateo. Lágrimas y mocos le corrían por la cara, arruinando su espeso maquillaje. «Mateo, hijo, escúchame. Lo hice todo por ti, para proteger esta casa. Tu padre descubrió el secreto de mi pasado y cambió el testamento para echarnos a los dos a la calle. No tuve otra opción, hijo». Se oyeron pasos pesados en la planta de abajo, y Montero, con la camisa desabrochada hasta el pecho y una expresión gélida, subió las escaleras.
Acababa de recibir noticias de sus hombres en el puerto. La carga de residuos de 900.000 euros, por la que Mateo había hipotecado la casa y la fábrica, resultó ser una estafa perfecta. Los documentos de aduanas, los conocimientos de embarque, todo era una falsificación sofisticada. El dinero ya había sido entregado al intermediario, que había desaparecido sin dejar rastro. Al ver a Montero, Mateo soltó a Isabel y se abalanzó sobre el viejo criminal, agarrándolo por el cuello. ¡Tú también! Manipulaste a mi madre y me usaste para blanquear tu dinero. ¡Devuélveme los 900.000 euros! ¡Devuélveme mi casa y mi fábrica! Montero se zafó bruscamente de las manos de Mateo y le propinó un puñetazo devastador en plena cara. Mateo se tambaleó y se golpeó la cabeza contra la barandilla de la escalera. La sangre le brotó a borbotones de la nariz. Montero se sacudió las manos y dijo con una voz ronca y desprovista de toda humanidad: «El dinero estaba en tus manos. Fuiste tú el imbécil que lo tiró por la ventana. Tú eres el responsable. Yo te traje al mundo, pero si no tienes agallas para hacer las cosas bien, te mereces morir. Mi organización está en peligro ahora. No tengo tiempo para limpiar la mierda de un inútil como tú». Dicho esto, Montero se dio la vuelta y bajó las escaleras, ignorando el llanto desconsolado de Isabel y la mirada de odio extremo de su hijo bastardo. En esta familia tejida con mentiras y codicia, ante el desastre, el instinto de supervivencia más vil se despertó de inmediato. Estaban dispuestos a despedazarse y desangrarse mutuamente para sobrevivir. «Echad abajo esa persiana. ¿Dónde está Mateo Vargas? Sal y paga lo que le debes al jefe. Rápido». El sonido de barras y palancas de hierro golpeando la persiana metálica de la fachada de la conservera de Algeciras era ensordecedor. El cielo se oscureció y nubes negras anunciaban una gran tormenta. Decenas de hombres corpulentos y tatuados, con armas en las manos, rodearon completamente el lugar. Los usureros, que cobraban intereses de usura, no tenían piedad. Según el contrato de cesión de bienes que Mateo había firmado a ciegas, venían a cobrar la deuda. Dentro de la casa, a oscuras por el corte de luz, Isabel, aterrorizada, metía a toda prisa los pocos anillos y collares de oro que quedaban en la caja fuerte en el bolsillo de su bata. Temblando, intentó huir por la puerta trasera, pero se topó con una sombra que le bloqueaba el paso. Era Montero. La agarró con fuerza de la muñeca y se la retorció a la espalda. Ella gritó. Su mano ruda registró su ropa y sacó el fajo de joyas de oro. «Dame eso. Yo también necesito dinero para huir a Camboya. Tú ya estás vieja, quédate y paga las consecuencias». «¡Animal! ¡Devuélvemelo! ¿Cómo puedes traicionarme así? He sacrificado 30 años por ti», gritó Isabel, aferrándose a las piernas de Montero. Montero, sin decir palabra, levantó el pie y le dio una patada despiadada en el pecho. Isabel se estrelló contra la pared y perdió el conocimiento. Él se guardó las joyas en el bolsillo del pantalón, se caló el sombrero y, sin importarle la vida o la muerte de su amante y su hijo, desapareció rápidamente por un estrecho callejón cubierto de maleza detrás de la casa. La persiana cedió y los usureros irrumpieron como una plaga de langostas hambrientas. Sacaron a Mateo, que se escondía debajo de la cama, y lo arrastraron al centro del salón. «¿Dónde está mi dinero? 900.000 de principal más 200.000 de intereses. Paga ahora», gritó el jefe, apretando los dientes. Mateo, de rodillas en el suelo, temblaba de pies a cabeza y apenas podía hablar. «Me han estafado. Jefe, la carga era falsa. Lo he perdido todo. Venderé la maquinaria de la fábrica para pagarle. Deme un poco de tiempo». «¿Tiempo? Me lo pagarás con tu vida. Las escrituras de esta tierra y esta casa las tengo yo. Ahora son mías. Rompedle las piernas a este cabrón para que sirva de ejemplo a los que piden dinero y no pagan». En cuanto se dio la orden, 2 de sus matones se abalanzaron sobre Mateo y lo aplastaron contra el suelo de baldosas. Uno de ellos blandió una barra de hierro oxidada y le golpeó la espinilla con todas sus fuerzas. Se oyó el escalofriante crujido de un hueso rompiéndose. Mateo soltó un grito miserable y se desmayó en un charco de sangre. Lo arrojaron a la acera, en un charco de lluvia, como un saco de basura. Isabel recuperó el conocimiento y salió tambaleándose por la puerta, con el pelo revuelto y la ropa rasgada. Llorando, suplicó a los usureros que le permitieran entrar, pero solo recibió patadas despiadadas. Los muebles de la casa fueron arrojados al patio. Isabel, la mujer que una vez vistió de seda y recitó oraciones mientras escondía un cuchillo, ahora, sin un céntimo, abrazaba a su hijo lisiado y gritaba bajo la lluvia de Algeciras. Los vecinos se agolparon para mirar, pero nadie intervino para detenerlos o ayudar. Chasquearon la lengua y negaron con la cabeza. El precio que pagan los que viven sin moral nunca es barato. «¡Zorra!
¿Estás buscando que te maten? ¿Te atreves a liarte con el marido de otra? Hoy te voy a arrancar esa cara de guarra tiras. En un rincón de la estación de autobuses de A Coruña, que apestaba a gases de escape y orina, resonó un agudo insulto. Sofía, antes de poder reaccionar, fue atacada por un grupo de mujeres corpulentas y de aspecto rudo que la agarraron por el pelo y le tiraron de la cabeza hacia atrás. Desde el día en que traicionó a su cuñada y huyó de la conservera, Sofía había estado merodeando por la estación de autobuses, juntándose con proxenetas que conseguían chicas para los camioneros de larga distancia. Sofía, que odiaba trabajar y le encantaba arreglarse, no tardó en caer en la prostitución para sobrevivir, pero su costumbre de seducir a hombres con dinero le pasó factura. Se atrevió a engatusar a un mayorista de pescado para sacarle dinero, pero su mujer era conocida por ser la más temida del puerto. «Lo siento, señora, no sabía que estaba casado. Perdóneme, por favor», gritó Sofía, suplicando, pero las bofetadas seguían lloviendo sobre ella. Las mujeres, a la vista de todos, le arrancaron la camiseta holgada. Sofía se acurrucó, cubriéndose los pechos desnudos. La esposa, una mujer corpulenta, sacó una maquinilla de cortar el pelo de su bolso. Se oyó un zumbido escalofriante. Estampó la cabeza de Sofía contra el asfalto caliente y le rapó una franja desde la coronilla hasta la nuca. El pelo rizado, que en otro tiempo fue el orgullo de Sofía, cayó al suelo embarrado. Ella se revolvió y gritó desesperada, con la mitad de la cabeza rapada y ensangrentada. Pero no acabó ahí. Una de las mujeres trajo una cuba de salazón maloliente, mezclada con aceite de motor negro. «Echadselo por encima a esta zorra. A ver si este olor a pescado podrido tapa el hedor a robamaridos». La cuba se volcó sobre la cabeza de Sofía. El líquido pegajoso y nauseabundo se le adhirió a la piel, le entró en los ojos y en la boca, provocándole arcadas. La gente se arremolinó a su alrededor, señalándola, riéndose y sacando fotos, pero nadie la defendió. Tras la brutal paliza, el proxeneta la echó por haber causado problemas. Sin documentos, sin dinero y con un aspecto horrible y maloliente, le echaban de todas partes como si fuera un fantasma. Sofía tuvo que recoger bolsas de plástico y botellas alrededor del mercado de pescado para comprarse algo de comer. Por la noche, se metía debajo de un viejo puesto de pescado, se cubría con una lona rota y temblaba, soportando el viento frío del mar que calaba hasta los huesos. Su sueño de una vida de lujo se había hecho añicos. Sofía estaba pagando el precio de su pereza y su traición con una vida peor que la de un perro callejero. Piénsalo bien, Lucía. Si presentas esto, romperás todo lazo con esa familia, los arrancarás de raíz. El señor Castro dio una profunda calada a su cigarrillo en el pasillo de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental. El humo subió hacia el techo. Lucía abrazó con fuerza una carpeta de plástico transparente. Dentro estaban la libreta negra de don Antonio y las pruebas del blanqueo de capitales que ella había recopilado y analizado minuciosamente. «Ya no siento nada por esa familia, señor Castro. Me llevaron al borde de la muerte e hicieron que mi suegro muriera en su cama. El crimen debe ser castigado. Hago esto no solo para limpiar mi nombre, sino para vengar a todas las personas a las que hicieron daño». «Incluido usted», dijo Lucía. Su voz era extrañamente tranquila. La imagen de la nuera sumisa y débil del campo había desaparecido por completo. Ahora, ante el señor Castro, había una mujer fuerte y decidida, forjada en la tormenta de la vida. Los documentos fueron entregados directamente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Las pruebas eran tan abrumadoras, con fechas y transacciones detalladas, que se formó rápidamente un equipo especial. La red de blanqueo de capitales y contrabando de residuos que Montero y Mateo operaban bajo la fachada de la empresa de construcción fue desmantelada de raíz. A última hora de la tarde, al salir de la jefatura y coger el autobús de vuelta a Coruña, Lucía y el señor Castro pasaron por un parque del centro. El sol se ponía sobre el lago del parque y el viento esparcía las hojas. Lucía se detuvo de repente. En un rincón del parque, sentado sobre un cartón, había un hombre con ropa vieja y sucia. Su pierna derecha, con una escayola mugrienta, estaba estirada rígidamente. A su lado, una gorra rota pedía limosna. Era su marido, Mateo, el que una vez vistió elegantemente, se peinó con laca y le gritó a su mujer. Ahora estaba demacrado y miserable como un árbol podrido. Mantenía la cabeza gacha, pidiendo limosna a la gente que pasaba haciendo ejercicio, inclinando la cabeza una y otra vez. Como si presintiera algo, Mateo levantó la cabeza, abrió la boca y el brazo que tenía extendido en el aire empezó a temblar. Lo retiró apresuradamente.
La vergüenza, el arrepentimiento y un dolor extremo le subieron a la garganta, pero no pudo decir nada. Se caló rápidamente la vieja gorra para ocultar su rostro demacrado y se acurrucó en un rincón oscuro, como un insecto que teme a la luz. Lucía no derramó ni una lágrima. No se acercó a insultarle ni a reírse de él. Simplemente miró a aquel hombre lisiado con la misma indiferencia con la que se mira un montón de basura en la acera. Todo el rencor había terminado. La rueda del karma había aplastado sin piedad a los que tenían un corazón de bestia. Lucía se dio la vuelta y junto al señor Castro caminó con paso firme y decidido hacia la estación de autobuses, dejando atrás para siempre un pasado oscuro. El viento salado soplaba, limpiando el aire viciado de Algeciras. Me da igual el barco, me metes en la bodega, en un barril, donde sea, pero tengo que salir de aquí esta misma noche, gritó Montero, agarrando por el cuello al corpulento capitán de un barco que fumaba en el muelle. El viento silbaba, trayendo el olor a sal y a gasoil. Ya no quedaba nada del temido capo del contrabando de residuos. Su camisa estaba rota, su cara manchada de barro, y en una mano apretaba un fajo de tela con las joyas que le había robado a Isabel. El capitán se soltó de las manos de Montero y escupió en un charco de agua del muelle. ¿Qué tanta prisa? Si pagas, te llevo. 2 lingotes de oro por un pasaje ilegal. Te llevo hasta la boya en alta mar donde te recogerá un barco más grande. Aquí nadie tiene tiempo para tus problemas. Montero apretó los dientes, desenvolvió una lona negra impermeable y sacó 2 pesados lingotes de oro que le lanzó al joven. Desde que la policía descubrió la red de blanqueo, los altos cargos del contrabando, para protegerse, cortaron inmediatamente los lazos. Montero estaba en busca y captura, no era más que un peón abandonado. Sabía que si lo atrapaba la policía y delataba a toda la organización, sus jefes no se lo perdonarían. En el mundo de Lampa se había emitido una orden de silencio tácita. Su única salida era la huida por mar, de noche. De repente, al otro lado del camino de tierra que llevaba al muelle, desde un oscuro pinar, 3 potentes haces de luz de linterna iluminaron de lleno la cara de Montero. El capitán, al percibir el movimiento, retrocedió rápidamente y desapareció con su pequeña barca en la oscuridad, entre los grandes barcos amarrados. ¡Ahí está! ¡Cogedlo!, se oyó un grito ronco. Montero, sobresaltado, se dio cuenta de que los que se acercaban eran los sicarios enviados por sus antiguos socios. Sin tiempo para pensar, abrazó el fajo de oro, se dio la vuelta y corrió desesperadamente hacia las rocas escarpadas que se adentraban en el mar. El cielo estaba negro como el carbón y las olas rompían contra el acantilado levantando espuma blanca. Montero, jadeando, caminaba tambaleándose sobre las rocas resbaladizas y cubiertas de musgo. Sus perseguidores le pisaban los talones. El sonido de sus pasos y el de los machetes golpeando las rocas y haciendo saltar chispas hacían que el corazón de Montero quisiera estallar. ¡Ahí te quedas, cabrón! Es un callejón sin salida. ¿Vas a saltar y convertirte en comida para tiburones?, gritó el jefe de los sicarios, un hombre tatuado, blandiendo su brillante machete. Montero retrocedió hasta el borde del acantilado. Debajo, las olas furiosas se arremolinaban y el viento soplaba de forma escalofriante. En ese momento de terror extremo, la punta de su zapato resbaladizo pisó una roca mojada y perdió el equilibrio. Extendió los brazos hacia adelante, intentando agarrarse a algo, pero solo atrapó aire. Un grito rompió el silencio de la noche, y el pesado cuerpo de Montero cayó en picado desde el acantilado de varias decenas de metros de altura hasta el agua embravecida. El horrible sonido de su cuerpo golpeando las rocas afiladas fue ahogado por el rugido del mar. El fajo de oro que tenía en las manos se deshizo y se esparció por las profundidades. Los perseguidores, en el borde del acantilado, iluminaron con sus linternas, pero solo vieron una espuma blanca teñida de rojo que subía y luego era arrastrada por las fuertes olas, desapareciendo sin dejar rastro. El hombre que había cometido innumerables fechorías fue finalmente engullido por el mar, sin dejar siquiera un cuerpo intacto. ¡Vete! Don Antonio, no venga por mí. Yo no lo maté. Fue Montero, él me obligó. Isabel, acurrucada en un rincón oscuro bajo un puente de hierro en Algeciras, agitaba los brazos en el aire, como si intentara ahuyentar a un fantasma invisible. El montón de basura que le servía de lecho desprendía un olor nauseabundo. Un mes después del desastre, la mujer que una vez vistió elegantemente y predicó la moral era poco más que un cadáver andante. Su pelo canoso estaba enmarañado y sucio, su ropa hecha jirones y su piel cenicienta y arrugada como la corteza de un árbol seco. El shock de perder toda su fortuna
de ser abandonada y agredida por su amante y de presenciar la detención de su hijo lisiado, destrozó por completo la poca cordura que le quedaba a Isabel. Se había vuelto loca, viviendo de los trozos de pan que le tiraba la gente y de lo que encontraba en los cubos de basura. Se oyeron unos pasos lentos sobre la grava seca. Lucía se detuvo a 3 pasos de Isabel. Llevaba una sencilla camisa azul celeste, el pelo recogido de cualquier manera y ninguna emoción en el rostro. En sus manos sostenía una bandeja de poliestireno blanco, todavía humeante. Al oír el ruido, Isabel levantó la vista con sus ojos turbios y sin brillo. Al reconocer el rostro de la nuera a la que había despreciado, maltratado y acorralado, se sobresaltó y se acurrucó aún más en el rincón. ¡Un fantasma! ¡Eres un fantasma! ¡Has venido por mi vida! ¡Vete!, gritó Isabel, cogiendo una botella de plástico y lanzándosela a Lucía, pero cayó sin fuerza a sus pies. Lucía no se apartó ni se acercó más. Su mirada recorrió el aspecto miserable de su suegra. Recordó la frialdad con la que tiró las pastillas de don Antonio por el retrete, las palabras crueles que le había dedicado. Ya no era necesario el juicio de la ley. El remordimiento y el karma habían caído sobre su cabeza de la manera más cruel. Lucía se agachó y dejó la bandeja de comida caliente en el suelo, polvoriento. No soy un fantasma. Estoy viva y bien. La voz de Lucía era firme y fría. No he venido a reírme de ti ni a insultarte. No se patea a alguien que ya está en el suelo. Además, ahora mismo vives peor que un animal. Te he comprado esta comida. Considéralo como el último acto de justicia por los años que viví en esa casa. Lucía se irguió, con las manos en los bolsillos. Su mirada atravesó los ojos aterrorizados de Isabel. No se te ocurra pensar en morir. Trágate esta comida y sigue con vida. Vive para rumiar cada día el juicio del karma. Vive para saborear lo que se siente al ser abandonada en el fondo de la sociedad, lo mismo que tú impusiste a otros. No sueñes con encontrar una redención fácil. Tras decir esto, Lucía se dio la vuelta con decisión. Su figura, delgada pero firme, se fue perdiendo bajo la luz amarilla de las farolas. Isabel, dejada atrás, se arrastró hasta la bandeja y la abrazó. Lágrimas turbias rodaron por su rostro sucio. Muerta de hambre, se metió la comida en la boca a puñados, sollozando mientras masticaba, emitiendo sonidos ininteligibles. Acusado Mateo Vargas, póngase en pie para oír la sentencia. La voz potente y solemne del presidente del tribunal resonó en la amplia sala de la audiencia provincial. El sonido del mazo de madera retumbó. Bang, bang. Mateo, apoyado en muletas, se levantó con dificultad. Sus manos, esposadas, se posaron en la barandilla del banquillo de los acusados. Ya no era el empresario bien vestido que pasaba las noches de fiesta. Ahora estaba demacrado, parecía 10 años mayor, y el holgado uniforme de rayas de presidiario acentuaba su aspecto miserable. La pierna derecha, que le rompieron los matones, ya no llevaba escayola, pero le había dejado graves secuelas. Sería cojo para siempre. Los cargos de blanqueo de capitales, receptación y encubrimiento en relación con la muerte de don Antonio quedaron probados hasta el último detalle. Mateo, temblando, miró hacia la bancada de la familia. Los asientos de madera vacíos estaban fríos. No estaba Isabel, que vagaba loca por las calles, ni su hermana Sofía, de la que no se sabía nada desde la terrible paliza que recibió en A Coruña. Sus hombres, los que una vez se golpeaban el pecho llamándole hermano, habían desaparecido como pompas de jabón. Estaba solo, rodeado por la ley, y la soledad era escalofriante. Pero en la última fila, cerca de la entrada, Mateo vio a alguien familiar. Lucía estaba sentada, tan tranquila como un lago en otoño. Llevaba una camisa blanca y una fina chaqueta de punto. Su mirada serena se dirigía al estrado. Lucía estaba allí como parte interesada, como la persona que había levantado el velo de los terribles secretos de esa familia. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Mateo sintió como si alguien le estrujara el corazón. Abrió la boca, jadeando, y las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por su rostro demacrado. Lucía, lo siento, te pido perdón 1000 veces. Sollozó Mateo, su voz miserable y entrecortada resonando en la sala vacía. La disculpa tardía se desvaneció en el aire. Lloraba por su estupidez, por la familia destruida por la codicia y la mentira, y por la vida libre que pronto sería enterrada tras los barrotes. El presidente del tribunal levantó la sentencia y leyó con voz clara. Mateo fue condenado a 15 años de prisión por múltiples delitos. Sus bienes serían confiscados para compensar los daños causados por la red de contrabando. Lucía escuchó la sentencia sin que su corazón se inmutara. No sintió satisfacción ni pena. Cuando los guardias se acercaron para llevar a Mateo al furgón policial, Lucía se levantó en silencio y guardó sus papeles en el bolso.
Salió por la puerta del tribunal y se enfrentó a la deslumbrante luz del sol de Algeciras, dejando que los gritos de arrepentimiento de su exmarido se perdieran en el oscuro pasado. El viento soplaba sobre las vastas dunas de arena, dejando un sonido melancólico. Lucía, con una pequeña cesta de plástico, caminaba sobre la arena caliente. El sudor le corría por las sienes. Hoy había vuelto a Andalucía para limpiar la tumba de don Antonio y encender incienso. El cementerio estaba escondido detrás de las dunas, en un lugar tranquilo, lejos del ruido del mundo. Se detuvo frente a una modesta tumba de cemento y con el sombrero barrió la fina arena que cubría la lápida. Lucía colocó unas frutas frescas y encendió 3 varillas de incienso, que clavó con cuidado en el incensario. Un fino hilo de humo blanco se elevó y se disipó en el cielo azul. Lucía se arrodilló sobre una pequeña estera y juntó las manos frente a su pecho. Descanse en paz, don Antonio. El viento aquí es frío, pero ya no tiene que soportar más mentiras ni engaños. La voz de Lucía era un susurro, casi mezclándose con el sonido del viento. Gracias a la libreta que me puso en la mano esa noche, todo ha salido a la luz. Los que sembraron vientos, recogieron tempestades, Montero murió en el mar, sin dejar rastro. Mateo está pagando su deuda en la cárcel, e Isabel vive en la calle, sin poder morir. La ley los ha juzgado y el karma no ha perdonado a nadie. Yo también he limpiado mi nombre. Ya no cargo con la infamia de haber robado y huido con un amante. Lucía cerró los ojos y una lágrima caliente rodó por su mejilla. No era una lágrima de debilidad o de injusticia, como las de antes, sino una lágrima de alivio y paz que brotaba del fondo de su alma. Aquella libreta secreta fue una vez una maldición que la arrojó a la vida de una fugitiva, la obligó a esconderse en un pueblo pesquero y la puso al borde de la vida y la muerte. Pero también fue la llave maestra que le permitió derrocar a la fuerza oscura de esa familia podrida y recuperar su dignidad e integridad como ser humano. Abrió los ojos y miró la llama roja del incienso ardiente. Toda la humillación y las lágrimas de vergüenza de sus años, como no era sumisa, se habían quemado por completo. Lucía se levantó y se sacudió la arena de los pantalones. Hizo una última reverencia a don Antonio, se dio la vuelta y se marchó. El autobús nocturno salió con un traqueteo de la estación de Algeciras, llevando a Lucía de vuelta al mar de A Coruña. Allí no había fantasmas del pasado, solo la conservera donde el señor Castro la esperaba para cuadrar las cuentas y empezar un trabajo honrado, con sus propias manos y su propia cabeza. Por la ventanilla, el sol rojo se hundía lentamente en el horizonte del mar. Los últimos rayos de luz iluminaron el rostro sereno de Lucía con un cálido resplandor. El oscuro viaje había terminado. A partir de mañana, el sol volvería a salir, brillante y nuevo, para iluminar la vida completamente libre y digna que ella misma se había ganado desde el fango más profundo. Chiquilla, échale otro vistazo a la hoja de salida de este mes. Los clientes de Madrid no paran de llamar, metiendo prisa, pero las anchoas de esta tanda han salido un poco oscuras y todavía no las puedo enlatar. El señor Castro entró en la fresca oficina con techo de chapa que habían construido junto a la fábrica, secándose el sudor de la frente con una toalla. El olor característico a sal marina y pescado fermentado impregnaba cada rincón de su ropa de trabajo. Lucía apartó la vista de la pantalla del ordenador, se subió las gafas por el puente de la nariz y aceptó la pila de papeles del señor Castro con una sonrisa. No se preocupe, señor Castro. Les diré a los chicos que remuevan bien esas cubas y que no se precipiten al prensar las anchoas. Ayer hablé con el distribuidor. Me dijo que por la calidad de nuestras anchoas de primera, esperaban 10 días más si hacía falta. Aunque tardemos un poco, la calidad es lo primero. No podemos competir en cantidad como las grandes fábricas. Al oír las palabras claras de Lucía, una sonrisa se dibujó en el rostro arrugado del señor Castro. Después de la terrible noche en que los matones destrozaron la fábrica, todo estuvo a punto de irse al garete, pero fue Lucía quien, con la cabeza fría de una contable acostumbrada a todo tipo de fraudes, se arremangó y levantó este negocio en ruinas de sus cenizas. Al principio, cuando volvió a Coruña después de su paso por los juzgados de Algeciras, Lucía se encontró con un montón de escombros, cubas rotas, salmuera que se había filtrado en la tierra y desprendía un olor nauseabundo. Más de la mitad de los trabajadores, por miedo y por la vigilancia de las autoridades, se habían marchado. Lucía no lloró ni dudó. Sacó los pocos ahorros que tenía y el escaso capital que el señor Castro guardaba bajo el colchón y céntimo a céntimo lo calculó todo meticulosamente. Lo primero que hizo Lucía fue reformar por completo el anticuado sistema de gestión financiera de la fábrica. Se acabaron los libros de cuentas escritos a mano en sacos de cemento.
Comprou um ordenador de segunda mano e Yxlon criou uma hoja de cálculo que classificava claramente os ingressos Y, os gastos, os costes de personal, os costes de material, la sal Y, el pescado fresco. La transparencia en el flujo de caja ayudó a gestionar el riesgo y a evitar pérdidas absurdas por errores tontos. A continuación, Lucía se dio cuenta de que el punto débil de la conservera Castro no era la calidad, sino la distribución. Durante años, el señor Castro se había limitado a fermentar el pescado en silencio y a venderlo a bajo precio a pequeños comerciantes de la zona. Lucía decidió cambiar las cosas. Fue personalmente a Madrid, con muestras del jugo de anchoa puro extraído de las cubas de madera centenarias, y llamó a las puertas de grandes supermercados y distribuidores de alimentos ecológicos. No los engatusó con palabras bonitas, los convenció con el olor a sudor y a salitre, y con un certificado de análisis que demostraba el alto contenido en proteínas naturales, sin productos químicos. La sinceridad dio sus frutos y una cadena de mini supers especializada en productos locales firmó un contrato de prueba. El boca a boca hizo el resto, y el sabor salado pero con un regusto limpio y dulce de sus anchoas fue conquistando poco a poco el paladar de las amas de casa más exigentes. Últimamente todos en la fábrica te alaban, Lucía. El señor Castro acercó una silla y bebió un vaso de agua. Ayer me dijo uno de los transportistas que desde que llevas tú la contabilidad, cobran el sueldo a tiempo y hasta tienen paga extra por Navidad, que su mujer y sus hijos ya no pasan hambre. Viéndote ahora, tan madura y responsable, no pareces la misma que cuando te escondías por ahí con la vieja libreta. Entonces tenías una cara que no te llegaba la sangre al cuerpo. Lucía sonrió levemente. Su risa clara resonó entre el sonido de la bomba de agua del patio. Miró el amplio patio, ahora limpiamente pavimentado con cemento. Las cubas de fermentación de anchoas estaban ordenadas bajo un nuevo techo aislante. La vida de los trabajadores de este lugar estaba cambiando gradualmente gracias a su firme liderazgo. Yo solo he hecho mi trabajo, señor Castro. Fue usted quien me acogió cuando estaba más desesperada. Y esta conservera es como su sangre y su sudor. No permitiré que vuelva a derrumbarse. El viento del mar de A Coruña sopló con fuerza, agitando el bajo de la suave blusa de seda de Lucía. La imagen de la nuera, sumisa y débil, que vivía de prestado, se había quemado por completo. Lucía, resurgida de sus cenizas, había rediseñado su propia vida. Afilada, independiente y llena de autoestima, demostró a todos que una mujer acorralada, si no se rinde, puede convertirse en una llama brillante que quema todos los oscuros prejuicios. Lucía, ya has pasado los 30, ¿no? Eres guapa, lista y hasta llevas este negocio tan grande. ¿No has pensado en buscar a alguien en quien apoyarte y empezar de nuevo? El chico ese de la lonja, el mayorista, no para de preguntar por ti. Una de las trabajadoras, mientras limpiaba el sudor, miró a Lucía con una sonrisa pícara. Caía la tarde sobre el mar de A Coruña, y el cielo se teñía de rojo en el horizonte. Los trabajadores se preparaban para irse, limpiando la zona de envasado. Lucía, que estaba anotando el último número en el diario de trabajo, levantó la cabeza al oír a su compañera. Una sonrisa serena se dibujó en sus labios, pero su mirada era muy firme. Gracias por preocuparse, señora. Pero ahora mismo ya tengo bastante dolor de cabeza con los libros de contabilidad y las cubas de anchoas como para añadir la carga de un marido. Dígale a ese chico que busque a otra. No tengo intención de volver a casarme. Dicho esto, Lucía recogió sus papeles, se despidió de la gente con un gesto de la mano y salió tranquilamente por la puerta de la fábrica. Paseó por el espigón, respirando profundamente el aire salado y apescado del vasto océano. A lo lejos, la sirena de un barco pesquero anunciando su regreso al puerto rompió la calma del atardecer. Mucha gente de este pueblo de pescadores no entendía por qué una mujer como Lucía, que había pasado por un matrimonio fallido y ahora tenía un negocio estable, elegía vivir sola. Tenían la mentalidad anticuada de que una mujer, por muy capaz que fuera, necesitaba un marido en quien apoyarse, un cabeza de familia que la protegiera de las tormentas. En sus conversaciones mientras tomaban café, esperaban un final de cuento de hadas en el que un hombre perfecto, rico y generoso, apareciera para compensar a Lucía por las heridas que había sufrido. Pero la realidad no era un cuento de hadas. Lucía se detuvo y se apoyó en la barandilla de hormigón, observando las olas rompiendo en espuma blanca contra las enormes rocas del rompeolas. Un lugar en el que apoyarse. Ella tuvo un lugar llamado familia política, un marido empresario respetable, una suegra que rezaba el rosario todos los días y fingía ser moral, una casa decente en Algeciras. Pero, ¿qué había detrás de esa fachada brillante?
Corrupción hasta la médula, conspiraciones sucias, dinero manchado de sangre y mentiras escalofriantes. La consideraban una herramienta para explotar su trabajo, un peón que sacrificar cuando sus crímenes salieran a la luz. El trauma del patriarcado, el recuerdo asfixiante de ser ignorada y explotada en el lugar que llamaba su hogar, había dejado una cicatriz imborrable en el corazón de Lucía. Pudo escapar de ese pozo pagando un precio muy alto. El terror extremo de aquella noche en que huyó abrazada a una libreta, bajo una lluvia torrencial, con sangre y lágrimas. Ahora que se mantenía firme sobre sus propios pies, que el dinero ganado con su propio esfuerzo se acumulaba cada día en su cuenta bancaria y que se había ganado el respeto sincero del señor Castro y de decenas de trabajadores de la fábrica, Lucía se dio cuenta de que no necesitaba ninguna compensación de otro hombre. No quería que nadie entrara en su vida para curar sus heridas, porque ella misma se había curado con su fuerza y su perseverancia. Si el amor llegaba, tendría que ser la resonancia de dos almas libres, no el aferramiento servil de alguien que necesita compasión. Y, por el momento, estaba completamente satisfecha con la libertad absoluta que poseía. A lo lejos, decenas de barcos de bajura entraban en el puerto con un gran estruendo. Las potentes luces de los mástiles iluminaban el puerto. Las voces de los pescadores llamándose unos a otros, el ruido de los motores y el chocar de las cestas se mezclaban, creando una sinfonía de vida ruidosa pero vibrante. Lucía cerró los ojos y abrió los brazos, recibiendo con todo su cuerpo el viento del mar. El fuerte viento le acarició el pelo y la ropa, dejándole una sensación fresca. El rugido del mar parecía lavar todos los obscuros residuos del pasado. Ya no había gritos agudos de Isabel, ni la destrucción enloquecida de Mateo, ni el terror extremo a la oscuridad de Montero. Gracias por escuchar la historia de hoy hasta el final. La vida, a veces, no es solo amor u odio, sino también una elección de vida o muerte en la que la verdad se paga con mucho sufrimiento. Espero que esta historia nos haga valorar más a las personas que tenemos a nuestro lado y a mantenernos siempre alerta ante las cosas que parecen familiares. Nos vemos en la próxima historia interesante. Gracias.